La primera pregunta, ministra, es sobre una declaración que hizo anoche en un canal de televisión. Y es una pregunta de orden general, porque como no tuvimos la oportunidad en este plenario de comisiones de tener un debate con los principales responsables y autores de este proyecto de ley ómnibus sobre su sentido general, nos vemos obligados a que a cada funcionaria, funcionario del Gobierno Nacional que viene acá en representación del Poder Ejecutivo poder discutir antes que cada artículo en particular el sentido general del proyecto de ley. Y usted dijo anoche literalmente la siguiente frase, paso a citar. Si esta ley no se vota, el país va a ir a una explosión. Y usted no solamente es representante del Poder Ejecutivo Nacional, sino que además es ministra de Seguridad. Entonces, una declaración de ese tenor, hacer referencia literalmente a una explosión en boca de la ministra de Seguridad es algo grave, que corresponde que nos lo explique con detalle. Porque usted le está diciendo al Congreso que tenemos que votar este proyecto de ley porque si no en el país hay una explosión. ¿Qué explosión? ¿Cuál sería la explosión exactamente? ¿Cómo se desencadenarían los acontecimientos en caso de que esta Cámara de Diputados y este Congreso Nacional rechacen el proyecto de ley ómnibus? ¿Qué información tiene usted al respecto? Porque claramente, si usted nos está diciendo que ese es el argumento central sobre la base del cual tenemos que votar esta ley, nos tendría que dar información precisa acerca de qué estamos hablando, porque de lo contrario, en realidad, es una frase más que se suma a una serie de frases de los principales exponentes del Gobierno Nacional en línea con esta extorsión y este ultimátum que están desplegando contra el Congreso de la Nación para imponer la aprobación de este proyecto de ley. Y en esa línea le pregunto si la explosión tiene alguna vinculación con la crisis económica, consultarle por qué no viene el ministro de Economía a explicar el proyecto de ley. Porque si usted nos dice que tenemos que votar este proyecto de ley porque es la forma de evitar la inflación del 15.000% anual, de evitar un escalamiento de una crisis económica que ya existe, que venga el ministro de Economía, Caputo, a explicar cómo este proyecto de ley, sumado al DNU, permiten evitar ese escalamiento de la crisis. Usted recién le decía a una diputada, ¿no les gusta el plan económico? Le preguntaba. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el plan económico? Nosotros no conocemos ningún plan económico de este gobierno. Conocemos una motosierra, conocemos una serie de medidas inconexas entre sí que lo único que hacen es agredir al pueblo y a la patria, y que lo único que están generando es una desorganización económica generalizada. Y hasta incluso los inversionistas, como ven que no hay plan económico y desconfían del gobierno, están recurriendo a los dólares financieros que están subiendo justamente por esa incapacidad del gobierno de generar confianza. Entonces, preguntarle por qué no viene Caputo, y se lo tengo que preguntar a usted, porque es una de las representantes del Poder Ejecutivo. Ayer cuando se lo preguntamos a Barra y a Cuño Libarona dijo que no vinieron Sturzenegger, Caputo y Pose porque tenían cosas más importantes que hacer. Y le pregunto si usted está de acuerdo con eso, porque ustedes dicen que esto es lo más importante de todo, que esto es lo que evita, como usted dijo, una explosión. Y bueno, evidentemente, si es tan importante, tendría que venir Caputo junto con Sturzenegger y Pose. Sobre esa base, algunas preguntas puntuales sobre el articulado que ustedes proponen en relación a lo que a usted le compete en el proyecto de ley ómnibus. El proyecto de ley ómnibus, usted nos plantea como modificación del artículo 194, el 194 bis, además de incrementar las penas para generar penas que, de acuerdo con el criterio de jueces, puedan llegar a ser no excarcelables. Y en el 194 bis nos dicen que los organizadores y coordinadores de una reunión o manifestación, que en el 194 que ustedes proponen tendrían penas más graves que el que participe de esa manifestación, puede ser las personas que convoquen a otras personas a participar de la reunión, que coordinen personas para llevar a cabo la reunión, que provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión. Entonces, yo le quiero preguntar, para hablar de la realidad, porque acá hay mucha fantasía en las posiciones del gobierno. Vamos a ver un caso hipotético. Corte de luz en un barrio popular, en cualquier provincia del país. Si los vecinos salen a la colectora, diputado, a la avenida, voy 4 minutos y medio, diputado. Claro, son 5. Por eso, ya cierro. Okay. Vamos a hacer caso hipotético. Déjeme un ratito más porque me interrumpió. Vamos a ese caso hipotético. Se hace un corte reclamando que vuelva la luz y va a una familia, porque el corte sigue durante la noche porque no tienen respuesta, y le lleva una olla de comida, o sea que está proveyendo un medio material para la realización de esa reunión. ¿Cuántos años de prisión van a pedir para esa persona que ayudó a ese corte para que vuelva la luz en ese barrio? Y estas cosas van a pasar y cada vez más en Argentina por la orientación de
el gobierno. Ustedes tienen la tesis de que los piquetes, usted hizo un número, ¿no? 86.000 piquetes desde 2009, 8.000 y pico de piquetes por año, 815 piquetes por mes. ¿Cuál es el diagnóstico de por qué existen esos piquetes? Creo que hay mucha fantasía conspirativa acerca de que esos piquetes serían una realización planificada de un grupo de organizaciones, cuando en realidad esos piquetes son la expresión de un pueblo que tiene una tradición de lucha para que cuando tiene un problema se lo resuelvan porque los gobiernos no se lo resuelven. Y que por lo tanto se requiere una respuesta política y una solución. Yo quiero hacer un desagravio del ataque que usted hizo contra la diputada Saracho, porque tanto ella como yo, como muchos otros compañeros, militamos en organizaciones sociales y piqueteras que todos los días estamos en los barrios populares, bancando la olla y los comedores para garantizar el derecho a comer. Y usted forma parte de un gobierno que asumió, y desde el Ministerio de Capital Humano, tenían canastas navideñas para fin de año en los depósitos del Ministerio y decidieron no entregarlos por primera vez en muchísimos años, como un acto de crueldad y de sadismo para disciplinar. Entonces, como el pueblo va a salir a luchar, como dijo la diputada Lianelo, porque ustedes vienen a meter tarifazos brutales, despidos producto de la recesión, y por lo tanto sería bueno que usted le publique al pueblo cuáles son los lugares. Usted decía, acá no se puede, acá no se puede. Bueno, publique la lista para que las laburantes y los laburantes que van a salir a luchar porque los van a despedir, a los que le van a cortar la luz, a los que le van a meter el tarifazo y muchos otros más sepan por dónde pueden protestar de acuerdo a los criterios que usted está estableciendo arbitrariamente en esta reunión. El pueblo va a salir a luchar. Y entonces yo le pregunto también si pretenden encarcelar a ese pueblo. Yo le digo una cosa, ministra. El pueblo va a luchar y no hay cárcel en el mundo que tenga el tamaño suficiente para albergar a un pueblo entero que lucha. Y le quiero finalizar esta locución con una reflexión. El pueblo no los votó para que instauren una monarquía o para que sean verdugos. El pueblo los votó para que gobiernen. Por lo tanto, es imperativo que abandonen estas fantasías represivas, que reconozcan la realidad, que se ajusten a lo que dicta la Constitución, que implica también defender y respetar el derecho a la protesta, que se ajusten a lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que en la interpretación de la CIDH plantea que el ejercicio del derecho a la protesta incluye las manifestaciones en las calles, que respeten esa Constitución y que retrocedan en todas estas medidas que lo único que hacen es agredir al pueblo argentino. Diputado, utilizó 7 minutos y medio, para que sepa. Diputado Sergio Palazzo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, ministra, por estar presente. En principio, quiero decir que este proyecto que tiende a la reglamentación del derecho a la protesta, en realidad tiende a la deslegitimación y a la estigmación de la protesta y a la estigmatización de la protesta y exacerba la criminalización de la misma. Y ahí hay que decir con claridad que la protesta no es un delito, es un derecho, que es un tema central para analizar lo que ustedes traen a votación a este Parlamento. Argentina no tiene un problema de tránsito o vial. Argentina tiene un problema social, que es lo que hay que resolver, que es lo que hay que interpretar, que es lo que hay que ayudar entre todos a resolver, obviamente. Y respecto al uso de las fuerzas de seguridad para detener, para reprimir a la protesta social, yo no, quizá parta de alguna ignorancia que por ahí me la pueden aclarar, pero yo no conozco o no recuerdo que hayan habido integrantes de las fuerzas de seguridad muertos por protestas sindicales. Pero sí conozco que hubieron muchos manifestantes sindicales y sociales muertos en protestas a mano de las fuerzas de seguridad. Particularmente, y los que más en cantidad fue precisamente cuando se le rebajó el 13% a los jubilados en el gobierno de Fernando de la Rúa, del cual usted fue el artífice de esa rebaja salarial a los jubilados y a los trabajadores estatales. Ahora, este es un proyecto inusual. Primero mandaron una serie de medidas económicas que tuvieron como corolario una fuerte devaluación, liberación de precios salvajes, incremento de la nafta a niveles inalcanzables
y la consecuencia que tiene, y en lugar de decirle a la sociedad cómo le recomponían los ingresos, le mandaron un protocolo de cómo tenía que protestar por la vereda. Esto con claridad indica que la idea es, a fuerza de garrote, van a entender que el ajuste se lo tienen que comer sí o sí. Yo creo que con este protocolo lo que terminan haciendo es distraer recursos de la justicia, criminalizar la protesta social y parten del error de confundir a los ciudadanos con terroristas. Y para ser concreto con las preguntas y ceñirme al tiempo, señor Bien, ahí presidente, estamos escuchando y viendo al diputado Sergio Palazzo. Estamos en la Cámara de Diputados. En instantes más información con